Muy buenas, Dios los bendiga, un abrazo a toda la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo. Nos volvemos a ver en este tiempo tan especial de perlas en el reino de Dios. Recuerde, el reino de Dios es semejante a, y no siendo más, hoy quiero hablar de algo muy importante. Hoy quiero soltar algo muy importante que el Señor me ha estado ministrando en todo este tiempo. Y quiero hablar de otra virtud grande en el reino de Dios por la cual nosotros podemos mirar y nosotros podemos observar qué es lo que hay con respecto a esto. La vez pasada estuve hablando de una de las virtudes grandes en el reino de Dios y estoy hablando de la humildad. Dije que la humildad era incluso una puerta de revelación. Dije que la humildad traía honra, riqueza y honor. Lo vimos en el libro de Proverbios y estuve hablando de varias cosas importantes. Hoy en este tiempo quiero hablar algo también sumamente importante, y lo que yo quiero hablar en este tiempo, mejor dicho, lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir a través de su reino es la gran perla o la gran virtud del servicio. Y es allí donde yo quiero tocar esta tarde, en esta tarde en el que nos encontramos, y yo quiero tocar allí la grandeza del servicio como una virtud grande o como una perla grande en el reino de Dios, y eso es lo que yo quiero tocar. Y para allí nos vamos a ir rápido al libro de Juan, o el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, Voy a tocar varios pasajes rápido y voy a enfocarme en uno en concreto que va a ser al final. Entonces dice Juan 12, 26, hablando Cristo. Como siempre me voy a centrar solamente en Jesucristo, que es lo más importante para nosotros. Hay muchos versículos, pero no los voy a poder tocar todos. Voy a ir más o menos lo más relevante. Entonces, versículo 26 del capítulo 12 del Evangelio de Juan dice lo siguiente. Si alguno en la versión Reina Valera dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La versión Reina Valera el 60. En la versión BTX 4 dice: el que me sirva, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Fíjese qué interesante lo que dice la Escritura. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Bien interesante lo que dice la palabra del Señor allí. ¿Y qué está diciendo Cristo? La grandeza del servicio, la grandeza de ser servidores de Cristo, la grandeza de lo que Dios quiere con nosotros y una de las virtudes más grandes en el reino del Señor. Vuelvo y repito. Que me sirva, servidor, aquí servidor en el griego es la palabra diáconos que habla de servidor. Cuando hablamos de diáconos estamos hablando de servidor. Cuando hablamos de diaconeo, estamos hablando de servidor. Mire qué bien importante que nosotros entendamos estas palabras, porque a veces a la gente le llaman diáconas sin saber qué es lo que esto significa realmente. Y aquí remarcar algo bien importante: la esencia del ministerio es el servicio. Cuando nosotros hablamos de ministerio, cuando hablamos del ministerio de Jesucristo, hablamos del servicio de Jesucristo. Cuando la Escritura habla del ministerio, en muchos pasajes, concretamente, por ejemplo, los ministerios de Efesios 4:11, está hablando de servicio. Eso es lo más importante que nosotros debemos entender. Entonces, coloquialmente, muchas veces la iglesia ha caído en unas dinámicas tan extrañas, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, donde muchos de los ministros hacen que a ellos les sirvan, porque ellos son ministros, a ellos les sirven, pero realmente no es así, amado hermano. O sea, el Señor nos llama en el reino, y los que Dios llama a servir, ministros, diáconos, que es servidor, o en el área donde sea que Dios nos puede llamar a servir, Dios nos llama a eso, a servir, y el servicio es una de las virtudes más grandes del reino de Dios, amado hermano, que nosotros podemos ver. Vamos a ver otro pasaje importante. Vamos al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 y vamos a ver algo bien importante que dice Pablo allí. Dice: cuanto hagáis, mejor dicho,
cuanto hagáis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, a Cristo el Señor, a quien servís. Mira qué interesante. Pablo enfatiza la gran necesidad de nosotros tener el enfoque correcto en el servicio. Si nosotros tenemos el enfoque correcto en el servicio del reino, no le servimos a los hombres, le servimos al Señor. Y mi pregunta es la siguiente: si usted le sirve al Señor, su servicio para el Señor, ¿cómo es? ¿Está siendo excelente su servicio para el Señor? ¿Dios nos llama a servir en excelencia? Fíjese qué interesante es esto, porque no le está sirviendo a cualquier rey, no le está sirviendo a un rey terrenal, no le está sirviendo a cualquier persona, no le está sirviendo mucho menos a un hombre. ¿Realmente le servimos al Señor como Él se lo merece? Esta pregunta la lanzo allí en el aire, amados, para aquellos que le sirven al Señor, y que sirva de alumbrarnos de que nuestro servicio al Señor debe ser lo mejor y lo excelente. Entonces, yo hablo de un verso, que ahí es donde voy a ir a este pasaje, ahora mismo en la escritura voy a ir a este pasaje, y yo hablo de un verso en Mateo 20:20, váyase al libro de Mateo capítulo 20, y vamos a ir al versículo 20, porque aquí aparece algo bien interesante. El último versículo de este pasaje que yo quiero tocar de Mateo, Cristo termina la frase diciendo lo que él dice, que ahora lo vamos a leer todo. Cristo termina la frase diciendo: es que yo no vine para ser servido, yo vine fue a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Mire qué interesante, o sea, él enfoca realmente el enfoque correcto y la perspectiva del reino. El reino no es para enriquecernos, el reino no es para que nos sirvan, el reino no es para mandar a la gente, el reino es para servir a los demás con todo lo que Dios nos ha dado. Y ahora lo enfatizo también hacia la parte de los dones, pero primero quiero leer esto. Mateo 20:20. Libro de Mateo 20:20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. La madre de Jacobo y de Juan, dice, pidiéndole algo a Cristo, dice. Y él le dijo: ¿qué deseas? Y ella le dice: di que estos dos míos se sienten en tu reino, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dice, y respondiendo Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. Mira lo que le dice: no sabéis lo que pedís. Dice: ¿podéis beber de la copa que yo estoy por beber? Pregunta él. Y ellos le responden: podemos. Ok, y él le dice: a la verdad de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y cuando oyeron esto, los 10 se enojaron a causa de los dos hermanos, o sea, se enojaron a causa de Juan y de Jacobo. Fíjese qué interesante lo que sucede aquí. Los otros 10 discípulos, recuerde que eran 12. Y dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, Jesús les dijo: miren muchachos, así en mis palabras, miren muchachos, chicos, vengan para acá que yo les voy a enseñar qué es el reino de Dios en este punto. Y dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen autoridad sobre ellas. Dice, no será así entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. O sea, Cristo aquí discierne el corazón de la madre de Juan y la madre de Jacobo, ok, o sea, de los dos hermanos, y le da a entender, o sea, él discierne el corazón de ellos, de que ellos estaban haciendo esta petición por una posición en el reino de grandeza. Entonces Cristo aquí llega y les vuela la cabeza, y esto es algo que nosotros tenemos que entender. La manera que piensa el reino no es de la manera que piensa este mundo ni este sistema en el que nosotros estamos. Recuerde, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, lo primero que él le remarca en el verso 25 es que los gobernantes de las naciones se enseñorean, ¿ok? De ellas, se enseñorean de las naciones, y los grandes o los poderosos ejercen autoridad sobre ellas. Fíjese lo que está diciendo. Pero no será así entre vosotros, dice, el que quiera llegar a ser grande en el reino será vuestro servidor. Entonces, hermano, aquí es donde se tiene que volar toda esa perspectiva terrenal y mundana de este sistema, porque la gente busca poder, la gente busca posición, pero Cristo dijo, el que es grande en el reino de los cielos es el que le sirve a todos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces dice,
Verso 27. El que quiera ser el primero entre vosotros, primero será vuestro esclavo. ¡Wow! Tremendo. O sea, allí la Biblia BTX los traduce como esclavo. La Reina Valera va a traducir será vuestro siervo. Pero realmente ahí la palabra griega es doulos, que significa esclavo, literal o figurativamente, voluntario o involuntario. Fíjese, si me entiende, esclavitud, esclavo, servicio, siervo. Entonces miren lo que está diciendo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Fíjese, esa es la esencia del reino de Dios, ese es el objetivo del reino de Dios, esa es la manera de pensar del reino de Dios. Y el verso 28 dice así, con la palabra que yo les estaba comentando ahora, dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me encanta los pensamientos y las perlas del reino porque nos vuelcan, nos rompen las perspectivas estas torcidas de este sistema mundano. ¿Qué pasa? ¿La iglesia qué le ha pasado entonces, hermano? Yo he visto que muchos ministros hoy en día han entrado en el servicio al Señor, pero han hecho que a ellos les sirvan cuando Dios les ha llamado a ellos a servir, cuando Dios les ha llamado a ellos a dar su vida por la gente, como lo que dice: el buen pastor da su vida por la gente, en Juan capítulo 10, da su vida por las ovejas, ¿sí me entienden? No como el asalariado cuando ve el lobo viene y sale corriendo porque es asalariado, no le importan las ovejas. Pero fíjese, aquí está la gran perspectiva. Cristo les vuelca, les rompe el sistema del mundo en la mente y en el corazón de los discípulos. Les dice: señores y señores, mire, si ustedes quieren ser grandes en el reino de Dios, ustedes tienen que ser esclavos de los demás. Les dice: en el mundo, en este sistema corrupto, corrompido, ¿ok? En este sistema los gobernantes se enseñorean de las naciones y los poderosos ejercen autoridad en las naciones, pero entre ustedes no será así. Amado hermano, yo le animo en esta tarde, amado, perlas del reino y virtudes grandes en el reino de Dios. Una de ellas es el servicio, y el servir a los demás con amor, por amor y con amor. Repito esto y hago mucho énfasis en esto: no sirvo por una paga, no sirvo porque me reconozcan, no sirvo por nada de esto, no puedo tener motivaciones egoístas o erróneas, todo lo contrario, sirvo porque amo a Cristo, amo su reino y amo a sus hijos, ¿ok? Amo a sus siervos. Sirvo por amor y en amor. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo más importante que nosotros debemos de entender en este tiempo. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. No busquemos posiciones. Nunca busques posiciones. Tú que estás buscando alguna posición, nunca busques ninguna posición. Solamente sirve con amor y por amor, porque es lo más importante. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Enfocándome en los dones. Este capítulo habla de los dones del Espíritu Santo, y en el versículo 7 dice: a cada uno, o sea, hablando de los dones, ok, va a hablar de los dones. En el versículo 8 en adelante va a hablar de los dones, y entonces Pablo enfatiza y dice: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para el bien común o para el provecho mutuo. ¿Para qué Dios te dio dones? ¿Para qué Dios te dio talentos? ¿Para qué Dios te dio lo que te dio? ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para enriquecerte? ¿Para engrandecerte? ¿Para vanagloriarte? No, Dios te dio para servir, para ayudar al cuerpo, para servir al prójimo, para que tú y yo seamos grandes en el reino de Dios. Tienes que aprender a servir con amor. O mejor dicho, tenemos que aprender a servir con amor, por amor y en amor en el reino de los cielos. Así que amado hermano, te digo, si quieres ser grande en el reino de los cielos, no busques fama ni poder, busques ser el primero que agacha la cabeza y el primero que sirve. Dios te bendiga, que la perla del reino haga poder y mella en tu corazón.